Bien, decíamos que íbamos a hablar de un juego de mesa. En este caso, viste, traemos muchos juegos de mesa por ahí que son más para Jugar. puramente de entretenimiento. Sí. En algunos casos tienen alguna cuestión más militante o alguna cuestión. Pero en este caso es un juego de mesa que está pensado para poder dar clase. ¿Mm? Ajá. Concretamente sobre un tema que vamos a... Que viene trayendo mucha cola en este momento del país, que es la deuda externa. En realidad siempre lo ha tenido, pero ahora estamos en un momento en el cual el tema de la deuda va a ser un tema. Y entonces por eso nos pareció interesante traer este juego que se llama Endeudados, o Endeudades, podría ser, porque tiene una X en realidad, que fue hecho por un grupo bastante grande de investigadores del CONICET, de la Universidad de La Plata y otros institutos de investigación. ¿Ya nos tenemos conectados? ¿Nos podemos saludar? Bueno, vamos a saludar entonces a varios de las personas que trabajaron en este juego. Está con nosotros Martín Sotirú, licenciado en Administración, especialista en Planificación e Intervención para el Desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata y además becario doctoral del CONICET. Está con nosotros Alida Dagnino Contini, que es licenciada y profesora en Comunicación Social y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, también becaria postdoctoral del CONICET. Y está también con nosotros Emilia Millón, que es licenciada en Economía, becaria doctoral del CONICET, entre otras muchas cosas. Estoy resumiendo, chiquis, porque tienen muchos títulos ustedes. ¿Demasiados? No, mentira, demasiados no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Están ahí? Gracias por la invitación. Todo bien por acá. Bien. ¿Qué tal? Bueno. Les queríamos... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les queríamos preguntar en principio cómo se gestó este juego, cómo fue la idea de, bueno, vamos a explicar la deuda externa, pero a través de un juego de mesa que pueda servir para dar clase, o para dar clase, o para armar un taller, o para hablar con un grupo, y a través del juego trabajar el tema, ¿no? No sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar? Bueno, si quieres arranco y después mis compas toman la posta. Bueno, en principio, como bien comentaste, nosotros somos un grupo interdisciplinario, digamos, que nos autodenominamos Al Borde, y que lo interesante es que somos investigadoras, la mayoría de quienes lo integramos, pero además tenemos otras inserciones, digamos. Somos docentes, somos activistas sociales, y un poco en ese sentido, o con las múltiples, digamos, aristas que recogemos en nuestros distintos ámbitos de inserción, siempre el punto de encuentro, porque estudiamos nuestros temas, digamos, individuales son bien diversos, pero siempre el punto de encuentro tuvo que ver con poner en debate algunos temas que nosotros les empezamos a nombrar como temas encriptados. No necesariamente porque no estén presentes en nuestra vida social y en la dinámica cotidiana de las personas, sino porque no se ponen sobre la mesa como temas sobre los cuales tendríamos que hablar, y más aún tendríamos que vincularnos directamente con nuestra vida diaria. Y en ese sentido, pensando en tensionar algunos problemas, algunos discursos de la vida cotidiana, de producir también conocimiento en otros lenguajes, ¿no? Abonando un poco esta idea de la ciencia pública, necesaria creemos que es, bueno, un poco nos dimos el desafío de pensar en materiales educativos sobre algunos de estos temas, y en particular el tema de la deuda, que fue un tema que, como ustedes bien decían, se tornó muy relevante en el último tiempo, y en particular lo tomamos nosotros a partir de algunos diagnósticos participativos que hicimos en el año 2019-2020, como un tema de emergencia social que estaba directamente relacionado con la crisis que estaban viviendo en ese momento las organizaciones sociales de base. Bien. No, decía preguntar, Martín, si querés contestame vos, así vamos repartiendo. ¿A quién está dirigido el juego? O sea, cuando ustedes lo pensaron, ¿qué grupo, digamos, pensaron para el juego? Obviamente no es lo mismo un juego para niños de primaria que un juego pensado para gente, no sé, que está en la universidad, por dar dos extremos, ¿no? ¿Cómo lo pensaron esto? Sí, la realidad es que, bueno, eso, el 2020, 2021, había el tema que nos disparó fue la deuda con el FMI, que era una cuestión que entendíamos que condicionaba la deuda y la condicionaba a la economía argentina y a la sociedad en general.
Y nosotros decíamos, bueno, esto no se está discutiendo en ningún lado, ¿cómo puede ser? Y pensamos el juego principalmente para secundarias o para las facultades. Y Bien. nos dimos la tarea de empezar a recorrer esos distintos institutos, fuimos a institutos de formación docente, a organizaciones sociales, como que empezamos a ir a distintos lugares, pero en principio lo habíamos pensado para secundaria, pero después vimos que tenía muchas más aristas el juego para trabajar, todo lo que es la cuestión ambiental incluimos, y otras dimensiones de lo que es la deuda, ¿no? De cómo impacta en distintos territorios y en distintas dinámicas sociales. Entonces, como lo pensamos para eso, en particular para eso, pero se fue ampliando y la verdad que siempre traemos muy buenos resultados, porque son cuestiones que hay que discutir y poner en la mesa. Y encima, desde que lo hicimos, solo se ha profundizado este problema, Claro. lo cual no es casualidad. Emilia, ¿querés contar un poco cómo se juega? O sea, ¿qué es lo cómo se plantea el juego? Bueno, espero que se escuche bien. Se escucha. El juego es parecido, tuvimos muchísimo debate de qué tipo de juego encarar, si hacer un juego de carta, o sea, el formato fue muy complejo, se hace más un rol. Entonces, al final hicimos una especie de, o sea, es como un juego de la oca, ponele, Sí. en el tablero, y de ahí vos vas avanzando y te vas topando con situaciones que pueden ser situaciones de aprendizaje, en donde hay reflexiones, se pasa la palabra, se hacen preguntas y se comparte, o situaciones coyunturales en donde vos, siendo un jugador, perdés o ganas derechos. Bien. Entonces, ahí vamos mostrando, a partir de eso, sí, por ejemplo, hay una pandemia, obviamente inspirado en hechos reales. En hechos reales y quizás en la política económica de los últimos 15 años en Argentina. Hicimos como varios momentos, digamos, no solamente en donde la gente pierde derechos, sino también en donde gana, digamos. Por ejemplo, cuando se reconocen el trabajo doméstico, o sea, planteamos muchos escenarios, digamos, no solo negativos, en donde hay ganancia o pérdida de derechos y cómo el endeudamiento en esa dinámica va fomentando el aumento o pérdida de esos derechos. Ahora, como concepto general, hay una serie de recursos que aparecen en el juego. Acá leo, por ejemplo, bienes consumibles, salud, servicios esenciales, etcétera, vivienda, educación. Y esos recursos se reparten, ¿no? Pero hay una cuestión que entiendo que es así, que es que hay una parte que se la queda el sistema financiero, porque lo que te va mostrando el juego es qué pasa cuando hay una deuda externa. ¿Nos pueden contar, no sé, si querés contarlo vos, Alida, o quién, qué pasa, cómo es ese reparto de bienes desde el comienzo del juego y qué va pasando a medida que avanza el juego? O sea, ¿qué es lo que te va mostrando el juego con el tema de cómo se reparten los bienes? Bien, en principio los jugadores se sitúan en una sociedad ficcional que se llama Adwed, el mundo del Debes, y esta sociedad es el mundo del Debes. Sí. Siguiendo con la línea de terror de la temática del programa de hoy, este mundo, digamos, plantea una división desigual de acceso a derechos que están traducidos en estos 8 bienes diferenciales que vos bien los mencionaste recién, y en concreto el sistema financiero inicia este juego con un 70% del total de estos bienes que tiene Adwed, y el resto, digamos, y el pueblo, los sectores populares, que están subdivididos en 3 grupos diferentes, solamente inician la partida con un 30%, que se lo dividen entre ellos, y al interior de estos sectores populares, que están subdivididos en estos 3 grupos, diferenciados por colores, amarillo, violeta y verde, también es diferencial ese, digamos, pozo inicial. O sea, entonces, los jugadores empiezan con el 30% de los recursos disponibles y otro 70% se lo está comiendo el pago de la deuda. ¿Sería? Exacto. Sí. 101, ¿qué es? Exactamente. Ay, no, perdón. 101 es lo que quedó marcado, pero les estaba mostrando la pizarra en donde los jugadores y las jugadoras van... perfecto. Van marcando, digamos, cómo a medida que el pueblo va perdiendo esos derechos, que los pierde o los gana en función de las coyunturas que van tocando. Digamos, ahí está el componente de azar. Claro, ahí está el componente de azar, digamos, permite que, bueno, eso vaya dándose de una manera, si se quiere, aleatoria, pero recomponiendo o recuperando varias situaciones
que si bien forman parte de esta escena ficcional, recuperan elementos de la realidad. Cualquier coincidencia Sí. es pura realidad. Ah, no, era al revés. Martín, si te parece, vemos algunas coyunturas para que entienda nuestro público cómo se usa el juego también. Y después también te puedes contar un poco cómo se usa didácticamente esto, ¿no? Pero porque el sentido del juego es más explicar una problemática que simplemente jugar por jugar o ganar, que es otra cuestión. ¿Quién gana este juego? Coyuntura, por ejemplo, la 21 es ley contra la protesta social. El gobierno promueve una ley contra la protesta social como parte de las recomendaciones de el GACHI, que ya me contarán qué es, una institución no gubernamental que desarrolla políticas, acá está, que supuestamente ayudan a combatir el terrorismo. Esto limita seriamente la posibilidad de movilización de los sectores populares dada la ambigüedad de la ley. Otra coyuntura, se modifica la ley de movilidad jubilatoria. Esta la tenemos dentro de poco, no se preocupen que ya está llegando. Otra, acuerdo entre el gobierno y la Organización General del Trabajo. Bueno, están en eso también, sí. Que plantea que va a haber mejoras salariales a cambio de despejar las calles y que no se esté prohibido hacer paros. Nueva ley antipiquetes. Ley de rezonificación minera en una provincia andina. Estoy leyendo así rápido para que se entienda qué son las coyunturas, ¿no? Yo pensé que leías el diario igual, ¿no? No. El juego justamente te va mostrando que aún un hipermercado multinacional en el medio de un barrio. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en fin. El gobierno limita los feriados no laborables, ¿no? Bueno, no sé si querés explayarte un poco cómo pensaron esto y cómo va impactando en la dinámica del juego. Que vuelvo a decir, es un juego para docentes. Es para pensar en el rol docente, ¿no? Exacto. Sí, bueno, todas esas coyunturas que leíste, del otro lado de las tarjetas aparece, Sí. La idea primero es discutir, qué impacto tendría una coyuntura tal, no sé, la ley de rezonificación minera, o si se limitan los paros o las movilizaciones, pensar cómo impactaría eso da una instancia de discusión con las personas que estén jugando, y del otro lado hay una respuesta de, efectivamente, qué derechos consideramos discrecionalmente, se pierden. Y ahí está ese intercambio con el sistema financiero que se refleja, en la realidad es esto, ¿no? El ajuste para pagar la deuda, que hoy lo vemos más claro que en 2020 o 2021, cuando empezamos a pensar el juego. Pero la idea es eso, ir viendo qué sucede con estas coyunturas, y algo lindo del juego, cuando hay varios grupos jugando, es que algunos, por el efecto del azar, tienen coyunturas mucho más positivas, y se empieza a ver que los sectores populares, los más desfavorecidos, empiezan a ganar derechos, alcanzando a otros sectores que están capaz con trabajo registrado, o están un trabajador industrial. Entonces ves que un mantero tiene los mismos derechos que un trabajador industrial por una sucesión de coyunturas positivas, y capaz hay otro grupo al lado jugando que tiene una sucesión de coyunturas negativas, donde se limita el derecho a la protesta, donde se falla a favor de una reforma jubilatoria que sea en contra de los jubilados, y ves que los sectores populares se están endeudando, que se representa con otras fichas que son blancas, y después cuando cerramos el juego, después de media hora, una hora, podemos comparar esas situaciones y tratar de entender qué sucedió en estas distintas jugadas, y reflexionar sobre eso es como lo importante. Por eso es un juego que necesita un acompañamiento docente, pero la idea es ir discutiendo y que cada uno vaya, como que lo vas palpando, en vez de contarlo, como yo soy docente, nos pasa un montón que suena abstracto, decir, te estás endeudando con la tarjeta de crédito porque el gobierno subió las tarifas de los servicios públicos. Y acá lo ves concretamente qué pasa cuando sucede eso. Lo otro, Emilia, es las tarjetas de aprendizaje. Voy a volver a hacer lo mismo para que se entienda de qué estamos hablando. Después me interesaría a vos como economista cómo impacta esto en tratar de comunicar estas cosas, ¿no? O enseñarlas, ¿no? Por ejemplo, tarjetas de aprendizaje que también pueden salir, ¿no? Tarjeta de aprendizaje número 29. Bicicleta financiera o Corri Trade. ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿A qué les suena? Y después hay toda una explicación de qué es, que esto nos vendría muy bien para este momento. Segunda, esta es el igual especialmente, no es que me salieron. La 25, criptomonedas. Cripto Bro, masivo. ¿Saben qué son? ¿Escucharon alguna vez hablar de Bitcoin? Faltaría poder acá escuchar hablar de Libra, pero bueno. Bueno, les quedó viejo ahí ya, claro. Y ya que hablamos de Libra, esta otra que tengo por acá que dice estafa piramidal. ¿Te sumarías? ¿Por qué? El resto de los jugadores puede aconsejar. Te tengo una inversión para eso si querés. Claro. Y otra más, riesgo país, ¿no? Sí. Entonces, o reestructuración de la deuda. Bueno, me interesa de mí qué pasa cuando salen estas tarjetas.
ayuda a que se entiendan mejor estos conceptos que a veces pueden resultar complejos para una persona que no está estudiando economía específicamente. ¿Cómo funciona esto? Y en la experiencia que tuvimos, nosotros pusimos como un grupo de conceptos que sabemos que se usan mucho en las redes, que es como parte de muchos discursos también. Y lo que nos pasa normalmente es que la gente conoce el concepto pero no sabe qué es. Claro. Entonces lo interesante es que cuando sale la tarjeta, mucha gente comenta qué cree que es, o a veces las tarjetas de aprendizaje te invitan a alguna dinámica, no solamente es charlar del concepto que ha salido, sino por ahí te recita la letra de un tango o un refrán que salió en la televisión hace mucho tiempo. Ahí jugamos un poco con la imaginación y como un poco con la cultura, y trae un poco eso, digamos, muchos términos, digamos, encriptados, que la gente en realidad no sabe qué son o lo que significan, digamos, o cómo ese mismo proceso que forma parte de las dinámicas y los mecanismos del sistema financiero impactan en la vida de cada uno o de cada parte del grupo. Entonces lo interesante de esos momentos no solamente es la definición en sí, sino lo que la gente trae para comentar de esa definición. Alida, ¿no? Este juego se vende al público, ¿cómo se consigue? Habrá apuntado a docentes, ¿no? Por lo que decían, ellos son los que los tienen que contactar a ustedes como para que vayan ustedes. ¿Cómo es la dinámica? Está buena la pregunta porque, bueno, estamos en un momento particular del país donde el desfinanciamiento de la ciencia está más claro que nunca, de la ciencia y la educación. Entonces, el tema de digamos, nosotros para poder materializar el juego, conseguimos un financiamiento externo, muy poco financiamiento público, pero lo que logramos hacer es subir una versión digital y eso está disponible en internet, en nuestra página digamos que depende de la facultad donde está afincado el proyecto principal, pero como decíamos recién, nosotros estamos distribuidos en todo el país. Estamos yo personalmente en Neuquén, en la Universidad del Comahue, Emilia en la Universidad Nacional de Tucumán, estamos también en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Uncuyo. Y en ese sentido, sí, tal cual como vos decís, si se acercan a través del mail o a través de nuestras redes, que también las usamos mucho, con la intención de que podamos hacer el ejercicio de ir a una escuela o ir a un espacio educativo. Trabajamos en espacios educativos de distintos grados de formalización. En ese sentido, como que aprovechamos. Así que eso, estamos disponibles para participar de eventos, de clases y por supuesto para difundir esto, para poder seguir en el marco de conseguir financiamiento, poder divulgarlo materialmente mucho más. Que nosotros en nuestras redes vamos a compartir el link a la versión que es Print and Play, o sea que es la versión que vos podés bajarte todas las fichas, todo, imprimir el juego y utilizarlo en tu escuela, en tu secundaria, en algún taller que vayas a dar para utilizar este juego, como bien decíamos, para que se sepa más sobre la deuda externa. Otra cosa que te quería preguntar, Alida, era por el tema de los jugadores, porque ustedes vienen mencionando que hay distintos grupos de jugadores. Y es interesante qué eligieron ustedes que se puede elegir para ir representando qué pasa con estos sectores en un contexto de un país que tiene una deuda muy alta, ¿no? Entonces, por ejemplo de jugador, trabajadora doméstica. Acá en realidad no dice que trabajadora doméstica, pero yo digo trabajadora doméstica pues es un gremio altamente feminizado. Trabajador o trabajadora de plataforma de delivery. Un re tema ahora, ¿no? O lo contrario, trabajador industrial. Trabajador de la línea 144, que ahora casi la desmantelaron, pero que es la línea de atención a los casos de violencia de género, etcétera, etcétera. O si no, empleado de comercio, cosechero de limón, docente, enfermera o enfermero en el sistema público, taxista, en fin. Digo, ¿cómo fueron eligiendo estos puntos y qué implica jugar con uno u otro rol dentro de este juego que armaron? No sé si querés contar vos, Martín, o lo que quieras, No. Sí, como que la elección de los jugadores fue muy difícil, estuvimos discutiendo mucho, pero queríamos esto, ¿no? Representar que, pensando en una concepción, ¿no? de los sectores populares como todos aquellos que dependen del trabajo para sobrevivir o para reproducir su vida, como esa fue nuestra definición al momento de pensar el juego. Y después,
como el diferencial es que cada uno tiene distinto acceso a derechos. Los jugadores del color violeta arrancan con 3 de cada uno, 3 fichas de cada derecho. Los jugadores verdes arrancan con 2 y los jugadores naranjas, que son los más desfavorecidos dentro de los sectores populares, arrancan con 1. Y aparte arrancan en distintas posiciones en el juego. Los sectores populares más desfavorecidos, los naranjas, arrancan mucho más cerca del infinito que el resto. Claro. Representando como las cosas. Bueno, clase Sí, social. los que arrancan más arriba y los que arrancan no en el fondo. Clarísimo. Entonces, bueno, tratar de ver esa diferenciación entre los sectores populares y también pensar para que cada uno que juega se sienta, se pueda poner en ese personaje para desindividualizar un poco la experiencia y bueno, en este juego tenés tal rol dentro de la sociedad y bueno, jugás con eso, ¿no? Y poder ver cómo avanza, porque también las coyunturas pegan distinto. No es lo mismo una coyuntura donde se dan créditos a tasas para créditos bancarios, solo podían acceder los jugadores que están mejor posicionados dentro de las clases populares. En cambio, los sectores populares más desfavorecidos, como el cosechero de limón, por más que el gobierno dé créditos bancarios, no va a poder acceder. Claro. Entonces, esa coyuntura no lo va a beneficiar. Y bueno, representar un poco eso, como las políticas públicas tienen efectos diferenciales también. Bien, y por último, Alida, además de las reglas del juego, propiamente dicho, el juego también viene con una guía pensada para coordinadoras o coordinadores pedagógicos, ¿no? Hay un trabajo de ayudar a la persona que quiera agarrar este juego de cero, aunque no lo llame ustedes, y trabajar sobre la problemática. Sí, un poco eso, digamos, sigue o tiene un poco, orienta un poco el sentido de esta idea de que los materiales educativos no educan por sí solos, ¿no? No es que nosotros tiramos un juego al aula y... Sí, se van corriendo. Sí. Entonces un poco viene a cuento de poder orientar, digamos, esta intervención pedagógica mediada por endeudados, por este juego, que un poco viene a funcionar en un contexto áulico o en un contexto educativo cualquiera sea, como una metáfora, ¿no? Como una metáfora de nuestras vidas, una metáfora de nuestras prácticas y con la idea de que justamente sea a través de un juego de mesa que tiene unas reglas del juego determinadas, que se enmarca en un tiempo y espacio particular, que sucede en el marco de un escenario ficcional, pero que son escenarios que muchas veces son los espacios de tramitación creativa por excelencia para las juventudes. Incluso pasan cosas no deseadas también, y eso también está interesante para recuperarlo. Recién Tim contaba cómo hemos seleccionado o cómo nos dimos el trabajo de ir configurando estos estereotipos de jugadores, estos modelos de jugadores, claro, que siempre hacemos la aclaración de que son síntesis que uno tiene que hacer, ¿no?, para elaborar un juego de mesa, que no necesariamente representan a todas las personas que son trabajadoras domésticas, por supuesto. Pero bueno, se dan cosas interesantes, como por ejemplo que de repente se surgen enemistades entre jugadores que en definitiva forman parte todos de una misma clase, bueno, y no se identifica como un enemigo posible el sistema financiero, que en definitiva es quien se queda con esos derechos cuando son arrancados al pueblo. Entonces ahí suceden cosas interesantes que lastimosamente son reflejo de otras realidades, claro, que suceden por fuera del juego. Entonces, bueno. Está claro. Qué bueno. Bien, chiquis, muchas gracias por haber venido hoy a Coseñera a contarnos cómo es el juego. Vamos a dejar los links para quienes quieran descargarlo, y también si alguien se quiere contactar con ustedes, que es docente, les vamos a habilitar la posibilidad de que los busquen y se pongan en contacto con ustedes para ir llevando este juego. Se llama Endeudades, y que es un juego que cuenta cómo funciona la deuda estatal. Muchísimas gracias por venir a Cosañoña. Gracias, chicas. Gracias. Bien, el juego, vuelvo a decir, es un juego que lo pueden buscar, vamos a dejar el link para que lo busquen, y es un juego donde no hay un ganador y un perdedor. Porque perdemos la idea todo, al final, ¿no?, como con la deuda externa. Claro, no, bueno, sí, pero además la lógica del juego es que después de una cantidad de rondas simplemente se hace una puesta en común, claro, de qué pasó, claro, ¿no? Y se reflexiona sobre qué pasó con el sistema financiero. Me parece que es interesante esto para mostrar otro tipo de juegos de mesa, porque nosotros traemos más los más
No son clásicos, pero... Pero también hay- es como, no, mucho más interesante aprender jugando que aprender con alguien que te, Bueno, que te baja. por eso también lo trajimos aquí a Cosa Ñoña. Bueno, ya venimos, tenemos muchas más cosas para comentar el día de hoy, así que ya venimos con más de Cosa Ñoña.